Me gustaría leer contigo el libro de Josué, un texto súper conocido. Josué capítulo 6. Si no has leído la Biblia esta semana, ahora sí vas a leer, o va por lo menos aquí en la pantalla, vamos a leer 20 versículos. Josué capítulo 6, el versículo 1 hasta el 20, para que tú te puedas ubicar en el contexto de lo que vamos a compartir. Josué capítulo 6 a partir del 1. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando tocare prolongadamente el cuerno de carnero, así que oiréis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y llamando Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: levad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y sucedió que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las trompetas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante y de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la gente reunida iba detrás del arca andando y tocando las trompetas. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y el campamento pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban detrás de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron por 6 días. Y sucedió que en el 7º día se levantó temprano al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad a la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y aconteció que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anátema a Jehová, ella y todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieran en su casa, porque por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anátema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anátema, no sea que hagáis anátema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda plata y oro y todos los vasos de bronce y de hierro son consagrados a Jehová, entrarán al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y el pueblo gritó con gran vocerío, el muro cayó a plomo. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho de sí, y la tomaron. Aleluya. Es una historia bastante conocida, ¿verdad? Ya hemos leído muchas veces esta historia. Y nos habla, querido, de algo que Dios tiene para nosotros, que es conquista, de algo que Dios tiene para tu vida, que es conquista. Nos recuerda promesas de Dios y cómo Dios aquí estaba cumpliendo la promesa que había dado mucho antes al pueblo de Israel cuando les sacó de la tierra de Egipto. Los sacó de allí, sabéis que estaban ahí ya a las orillas del Jordán, acampados, cruzan el Jordán. El Señor abre el Jordán, como había hecho con el Mar Rojo, para que ellos crucen. Y al cruzar, se deparan entonces con una ciudad llamada Jericó. Y nosotros, hermanos, aquí entramos. Lo primero que nosotros necesitamos entender con relación a las promesas de Dios es reconocer las promesas de Dios en nuestras vidas. Dios tiene promesas en su palabra
que va direccionada a nosotros. Pero también muchas veces el Señor nos comparte directamente algunas promesas, y muchos de vosotros yo conozco promesas que tenéis en vuestras vidas, cosas que Dios anhela hacer, o cosas que Dios está haciendo, o cosas que vendrán, cosas que el Señor va a hacer. Entonces lo primero es reconocer las promesas de Dios en nuestra vida, entender que Dios tiene promesas y que Dios sí quiere cumplir estas promesas en nuestra vida. Mientras leí este texto, al inicio, es interesante que dice que Jericó estaba cerrada. Y dice, bien cerrada. ¿Por qué estaba cerrada? Jericó, ya veremos, era una ciudad que estaba tremendamente fortificada. Pero dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque había llegado ali la noticia de cómo Dios había sacado el pueblo de Egipto, cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Es decir, estos enemigos sabían quién era el pueblo de Israel y sabían y conocían el poder del Dios de Israel. Y ellos temían, y por eso dice que la ciudad estaba cerrada y bien cerrada. Estaban preparados para una guerra, porque sabían que vendría una guerra. Pero ellos sabían que estaban luchando con un Dios que muy posiblemente no sería posible vencer. En esta posición está Satanás, queridos. En esta posición está el enemigo de tu vida, aquel que lucha contra tu vida cada día. Luchando. Esta es la posición. Satanás sabe quién es Dios. Fue criado por Dios, no te olvides. Era un ángel del Señor. Él sabe quién es Dios, él conoce el poder del Señor. Él sabe el Dios que está en tu vida. Sin embargo, Él te va a dar guerra hasta el último día de su vida en la faz de la tierra. Él te va a dar guerra hasta el último día de su vida en la faz de la tierra. Vamos a estar siempre en una constante pelea. Pero si tú tienes a Jesús como Señor de tu vida, ya sabes cuál es la respuesta. Ya sabes dónde nosotros vamos a llegar. Porque la victoria de aquellos que están en Cristo es lo más seguro. Nosotros sabemos que es así. Pero ¿cómo era Jericó? Dice la historia, y puedes leer eso donde quieras, que se remonta aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Era una ciudad súper antigua. Y tenía ahí un inmenso muro que rodeaba, en realidad eran 2 muros separados con 5 metros uno del otro. Y era tamaña la cosa que entre los muros la gente construía sus casas. Entonces no era una valla como esta que tenemos frente a la iglesia, que con un coche tú le puedes dar. Y si es un buen coche de los antiguos, le va a derrumbar. No era esta valla, era algo que quizás subía a nuestra comprensión. Dice que tenía 5 metros de alto, 3 metros de ancho, y se usaron 10.000 toneladas de materiales para construir y levantar este muro. Y tenía una anchura y un foso que había delante, que era muy común, se ve en películas de guerra, los fosos que tenían frente a los castillos, de 8 metros de anchura. Entonces, queridos, estamos hablando de una ciudad que, entre comillas, era inconquistable. No se podía, 10.000 años de historia, y no se podía conquistar esta ciudad. Pero ¿cuál era el problema que tenía esta ciudad? ¿Cuál era el problema que tenía esta ciudad? Ella tuvo la suerte de estar en medio del camino del pueblo de Israel. Esto es el problema. Ella era una barrera para que el pueblo conquistara la promesa. Era una barrera para que el pueblo pudiera llegar a donde Dios los quería llevar. Y desgraciadamente, para Jericó, ella, una ciudad de 10.000 años, no se olvide, estaba en el medio. Es decir, ella tendría que caer para que Dios pudiera llevar al pueblo hacia donde quería. ¿Qué es lo que Dios tiene que derrumbar en tu vida para que tú alcances, querido? ¿Qué es lo que Dios tiene que derrumbar en tu vida para que tú llegues donde el Señor te quiere llevar? Y yo no hablo solo de murallas que levanta el enemigo, yo hablo de murallas que tú mismo has levantado. Cosas que tú has puesto para no llegar, para no alcanzar aquello que Dios quiere hacer. Aquello que Dios ya ha compartido, porque Dios habla con nosotros. Dios trae promesas a veces, querido, cosas antiguas que se nos olvida. Dios nos habla. Y Jericó, el problema que ella tenía es que ella estaba en medio del camino del pueblo de Israel. Y el pueblo, querido, tenía una promesa del Señor. El versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Dios dio una palabra a Josué. Dios no le preguntó: ¿tú conoces Jericó, Josué? ¿Sabes que tienes más de 10.000 años?
¿Has visto las murallas de Jericó? Dios preguntó esto a Josué, ¿no? El Señor le dijo, yo te he entregado la ciudad de Jericó, los reyes, los hombres de guerra, yo te he entregado, yo te he dado. Sin embargo, Josué no podía estar parado aquí, a este lado del Jordán. Él tenía que hacer algo para entrar hacia donde Dios le había dicho. Y queridos, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos la promesa del Señor en nuestra vida, si tenemos la palabra del Señor, como dijo el Señor, yo te he entregado, no te he preguntado cuál es el problema, cómo entrar en la ciudad, nada, yo te he entregado. Aquí es donde nosotros decidimos o no creer en aquello que nos dice el Señor. Decidimos o no creer que verdaderamente cuando Dios nos habla, Él hará con que se cumplan estas promesas según nuestra posición, según lo que nosotros hallamos, porque existen muchos cristianos que dicen, yo tengo promesas de Dios en mi vida de cuando era joven, de cuando tenía 15 años, ya voy por 50 y no ha pasado nada, porque Dios no trabajó para que se cumpliera la promesa. Dios no hizo nada para que se cumpliera la promesa. Por supuesto que no es así. Si algo no pasó, querido, el tema es contigo. Es contigo, porque cuando Dios nos da palabra, depende de nosotros hacer aquello que tenemos que hacer. El Señor dijo a Josué, yo te he entregado. Y punto. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la promesa de Dios en nuestra vida, entender aquello que Dios nos habla. Y querido, empezar a movernos para que el Señor haga realidad aquello que Él ha compartido con nosotros. Y aquí me cabe preguntar, ¿qué promesas de Dios hay en tu vida? ¿O se han cumplido todas las promesas del Señor en tu vida? Tú puedes decir, ¿ya se han cumplido todas? Creo que no, porque la Biblia tiene tantas promesas que no se han cumplido. Y aquellas cosas que el Señor ha hablado a nuestro corazón de forma particular. Jeremías 1:12 dice, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. El Señor, hermanos, cuando nos da una palabra, Él cuida para que esta palabra se cumpla, para que esta palabra prospere en nuestra vida. El Señor cuida, esta es la parte de Él, es la parte que toca al Señor, cuidar para que su palabra se cumpla. Pero yo te afirmo a 100% que tú y yo podemos impedir que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Podemos impedir. Porque depende de nuestra posición, de qué es lo que vamos a hacer. El pueblo está aquí frente a las murallas de Jericó, una ciudad inconquistable, pero había una promesa de Dios y el pueblo tenía que hacer alguna cosa. O avanzar, porque había una promesa, o decir, bueno, ya estamos aquí, ya hemos conquistado este lado del Jordán, nos quedamos por aquí, porque ¿cómo vamos a vencer una ciudad de más de 10,000 años de historia? Y mira sus murallas. Y había, hermanos, excusas reales, cosas que eran reales, que el pueblo podría argumentar, posicionarse. Y aquí es el tema. Nos posicionamos delante de las promesas de Dios, queridos, o sencillamente ponemos excusa, porque es muy fácil poner excusa. Es muy fácil que tú digas, por eso, por aquello no puedo. Y hermanos, podemos poner las excusas que queremos porque es fácil. Entonces necesitamos posicionarnos delante de aquello que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero si hay una promesa, ella necesita ser conquistada. A veces cuando Dios, hermanos, nos habla, nosotros nos emocionamos, está muy bien, lloramos por sentir la presencia del Señor. Y salimos del templo y nos vamos a casa y no pasa nada. Y nos olvida aquello que nos habló el Señor. ¿Cuántas veces esto ha pasado? Nos olvida las promesas del Señor. Nosotros no hacemos nada para que ocurra. No hacemos nada para conquistar las promesas. Y luego decimos, que no ha pasado nada. No ha pasado nada, ¿por qué? Porque nosotros no nos hemos movido para conquistar aquello que el Señor tiene. Es muy claro, querido, tenemos que entender que cuando nosotros estamos buscando aquello que Dios quiere para nuestra vida, estamos en una batalla, en una lucha que es algo espiritual. ¿Por qué estamos orando y ayunando? Porque hay una lucha espiritual, hay un mundo espiritual. Y nosotros a través de la oración, del ayuno, de clamar delante del Señor, interferimos en este mundo espiritual. Es la forma como la cosa ocurre. Y luego de vencer la batalla del mundo espiritual, es traer a la realidad aquello que Dios tiene, aquello que Dios quiere, pero eso toca al ejército de Dios. Hacer con que se haga realidad toca a nosotros, trabajar para que ocurra, toca a nosotros, toca a ti, hacer con que haga realidad la promesa que el Señor tiene para tu vida, aquello que Dios quiere hacer en tu vida.
O te plantas delante de la muralla y dices, no, no es posible. Y te desanimas. O independiente de la muralla, tú te recuerdas de la promesa. Que entienda una cosa, por favor. Los enemigos, los que estaban seguros dentro de la muralla, temían a Dios. Estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Los enemigos temían a Dios. Y sabes que a veces nos falta a nosotros, queridos, este reconocimiento. ¿Por qué temían a Dios? Porque reconocían el poder de Dios. Sabían que el Dios de Israel era poderoso. Y yo puedo afirmar quizás que ellos sabían que estaban en una batalla perdida. No iban a poder vencer. Y a veces nos falta esta fe. Nos falta esta fe que de mirar al Señor y decir, realmente el Dios que os sirve es un Dios poderoso. Realmente el Dios que os sirve es un Dios que hace las cosas ocurrir. Es un Dios que hace milagros, es un Dios que se mueve de verdad. A veces nos cuesta a nosotros. No tomamos esta posición, pero queridos, si queremos conquistar, es la posición que nosotros necesitamos tomar. Ahora, si nosotros no nos posicionamos, la decisión ya está tomada, porque no hay forma. O crees y actúas, o crees y te quedas parado. Pero ¿qué dice la Biblia de esta situación? La fe sin obras, aleluya. La fe sin obras es muerta, yo creo. Bueno, como yo creo, aleluya, el Señor me ha dicho, me meto en mi habitación a orar 24 horas. ¿Está mal meterse en su habitación a orar 24 horas? ¿Está mal o no? Pues claro que no. No está mal. Pero queridos, ojo, si Dios te dice para hacer eso, hágalo, porque Dios va a hacer todo. Amén. Pero normalmente, cuando Dios nos habla, vamos a orar, vamos a buscar estrategia, vamos a buscar dirección. El Señor nos va a hablar, pero normalmente habrá cosas que te tocará a ti hacer. O quizás dejar de hacer determinadas cosas para que las promesas alcancen tu vida. Para que las cosas ocurran. Y hablando de estrategia, aquí también la palabra nos sigue diciendo, algo que necesitamos hacer cuando hay promesas de Dios es buscar la estrategia de Dios, no la suya. Buscar la dirección de Dios, no la suya. Por más que tú tengas conocimiento de determinadas áreas, o quizás tengas estrategias militares, pero buscar la dirección de Dios. Algo que tenemos que entender, que esta ciudad no podría ser conquistada a través de la sabiduría humana, de estrategias militares humanas. Si fuera así, ella no estaría ali por 10,000 años. Esta ciudad no se podría ser conquistada por el mejor de los generales con toda su sabiduría, con los equipamientos que había en esta época. No se podía. Entonces necesitaba una estrategia que viniera de parte del Señor. Y quizás Josué tuviera sus propias ideas y pensamientos de cómo conquistar, de cómo entrar en la ciudad, pero buscar la estrategia del Señor. Así que como nosotros cuando tenemos una promesa de Dios, podemos empezar a utilizar nuestro conocimiento. Bueno, el Señor dijo, y voy a hacer eso, y voy a buscar mi forma para que la cosa ocurra. Esto pasa con nosotros. Actuamos sin consultar al Señor. El Señor te dice el qué, la promesa, pero ¿cómo? Y nosotros solucionamos. Y no buscamos estrategia del Señor, pero aquí nosotros vemos claramente que Dios trajo a Josué su propia estrategia de conquista. El Señor habló con él cómo tendría que proceder, qué es lo que él tenía que hacer. El versículo 3 a 5, el Señor da instrucciones de cómo actuar. Ahora te pregunto, ¿qué general elegiría la estrategia de Dios? Si tú fueres el comandante del ejército, tú eres Josué, ¿tú elegirías esta estrategia que Dios ha dado? Si Dios no te hablara, ¿tú pensarías en una estrategia como esta? Es imposible, es un absurdo la estrategia del Señor. La estrategia que Dios dio a Josué es absurda. No tiene fundamento. No es algo que alguien puede elegir. Pero era la estrategia de Dios. Y queridos, cuando nosotros nos ponemos a pelear y a guerrear en nuestra vida por las circunstancias que hay, sin a sabiduría, sin buscar consejo del Señor, sin buscar estrategias del Señor,
Muchas veces vamos a pelear luchas espirituales con armas carnales. Y ahí, querido, no hay victoria. Cuando tú entras en una batalla espiritual con armas de tu carne, querido, no hay victoria, no se puede vencer. Estamos hablando de cosas distintas, de mundos distintos. Y Dios da entonces esta estrategia a Josué de cómo ellos deberían luchar, de cómo ellos deberían entrar en esta ciudad. Cuando tú decides someterte a la estrategia de Dios, el Señor, querido, va contigo, el Señor va a andar contigo, el Señor va a caminar contigo, el Señor te va a ayudar para que tú puedas alcanzar aquello que Él quiere hacer. Entonces nosotros necesitamos tener humildad de reconocer que quizás en nosotros no haya la capacidad necesaria para conquistar aquello que Dios quiere hacer. Pero querido, sé sabio, busca en el Señor sus estrategias. Pregunta a Dios el cómo. Sabe el qué y el cómo. El qué tú ya sabes, Dios te ha dado una promesa, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres que yo haga? Porque somos tan buenos, hermanos, en hacer lo que queremos hacer. Y movernos. ¿Cuántas veces nos hemos movido sin la dirección de Dios? Sencillamente. Hay algo que nosotros debemos aprender, queridos, que siempre como hijos de Dios, cuando nos movemos, debemos mover en los propósitos del Señor, en aquello que Dios quiere. El mundo que tú estás, querido, tiene tanta necesidad que nos resulta imposible suplir todo lo que hay. Pero nosotros nos equivocamos cuando nosotros nos movemos por necesidad. Tenemos que mover por propósito, por tener dirección del Señor. Principalmente cuando nosotros tomamos decisiones importantes en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos movemos porque hay una necesidad y toca nuestro corazón, es verdad? Pero, querido, si nosotros no nos movemos por el propósito del Señor, por aquello que quiere hacer el Señor, entonces nosotros nos desviamos del camino del Señor. Vamos por caminos que Dios no ha preparado para nosotros. Y cuando nosotros nos movemos porque hay una necesidad sencillamente, nos perdemos de lo que es el propósito, de lo que es la promesa, de lo que es la voluntad del Señor. Y por ello necesitamos entender que necesitamos buscar estrategias del Señor, buscar dirección del Señor, someternos a aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y no hace falta decir que para eso tú vas a entrar en una pelea contigo mismo, para eso tú vas a entrar en una lucha contigo mismo, que es renunciar a tu sabiduría, renunciar a quizás que tú crees que eres una persona tan súper inteligente, y puede que sea. Pero hay cosas, hermanos, que necesitamos tener dirección del Señor. En todas, no cosas, en todas. Pero si tú quieres que la promesa de Dios alcance tu vida, querido, busca la estrategia de Dios, cómo Dios quiere que tú te muevas, cómo Dios quiere que tú hagas. Y en tercer lugar, aprender a actuar en el tiempo de Dios. Si vas a leer la historia y te detienes ahí un poquito a leer la historia, ¿qué es lo que ocurrió? El primer día dice que ellos fueron y dieron vuelta a la ciudad. ¿Cuántas vueltas? 6, 5. 7 vueltas en la ciudad. Es mucho número, confunde la cabeza. ¿Y qué es lo que ocurrió? Volvieron al campamento. Vamos a ver, estamos en una pelea, estamos en una guerra. Imagínate que Josué tenía ahí millones, no estamos hablando de 50 hombres. Millones de personas que estaban caminando con él. Y ellos van y dan esta vuelta, dan las vueltas a la ciudad y regresan al campamento. Queridos, ¿cuál es la cosa más natural que pudiera pensar el pueblo? Si nosotros estamos aquí a las puertas, vamos a estar dando vueltas a las murallas y regresar al campamento. ¿Qué cosa más loca? Vamos a la guerra, vamos a conquistar, vamos a poner abajo las murallas. Hagamos algo. Pero Dios había dado una dirección. Dios había dado una estrategia. Y cuando Dios nos orienta a hacer algo, hermanos, tenemos que empezar. Y no es difícil empezar aquello que Dios nos dice, pero el difícil es mantenerse haciendo lo que te dice el Señor. El difícil es mantenerse fiel a la estrategia, porque el segundo día pasó igual. Vinieron el ejército y otra vez dando vuelta. Una vuelta el último día 7, gracias. 3.
Me estás guiando. Pues yo ya he cansado al pueblo, ya he aumentado 7 vueltas cada día. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Estéis pendientes, lean la Biblia, pecadores. No traiga todo, no traiga todo. El segundo día, ¿no? Viene entonces el pueblo otra vuelta. Hermano, imagínate que tú como un comandante del ejército, que el pueblo viene y llega, pues una vez volvemos. Y el segundo día y volvemos. ¿Cómo mantener la gente centrada en la estrategia de Dios? Y mantener el pueblo, no es lo que dijo el Señor. Yo estoy seguro que en medio de millones de soldados, alguno que otro pudiera decir, pero Josué, ¿qué está haciendo? Venimos aquí como niños, damos vuelta y volvemos al campamento. Vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a la guerra. Cuando nosotros decidimos seguir la estrategia de Dios, el tema no es iniciar la cosa, la caminada. El tema es permanecer. ¿Cuánto nos cuesta permanecer fieles a la estrategia del Señor? ¿Cuánto nos cuesta permanecer fieles en nuestra caminada con el Señor? Empezamos bien, ¿no? Empezamos a caminar, empezamos y de pronto pasa algo, de pronto una muralla, de pronto una decepción, una situación económica. Esta estrategia no funciona muy bien. Vamos a ver si nos inventamos algo. Y hermanos, sinceramente, ¿tenemos nosotros más sabiduría que el Señor? ¿Tenemos nosotros mejores estrategias que el Señor? No hace falta contestar, por supuesto. No tenemos. Entonces tenemos otra vez que tomar la decisión si nosotros vamos a seguir fieles a lo que nos dice el Señor y avanzar en lo que nos dice el Señor para hacer, o si quizás nosotros podamos tomar la decisión de volver y hacer aquello que nosotros creemos que debemos hacer. Porque ¿qué había dicho el Señor? Al primer día, al segundo, ¿cuándo sería? Al séptimo. Havia um tempo que Deus havia determinado para que o povo pudesse ter a vitória. Havia um tempo, não era quando quisiera o povo, não era quando quisiera Josué, era dentro do tempo de Deus. O Senhor podia haver dito o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas o Senhor dijo, al sétimo dia, é quando vou entregar a vosotros a cidade. Havia um tempo de Deus. Assim, querido, atuar dentro do tempo de Deus, não atropellar as coisas. Não atropelle o tempo, não queira a coisa antes do momento, não queira receber antes de que seja o momento para receber, porque Deus tem seus tempos e Deus atua dentro de seu tempo. E quando diz a Bíblia, não, que Deus tarda, mas não falha, não? Está escrito, vamos. Não estáis lendo a Bíblia, verdade? Não está escrito. Não está escrito. Primeiro, Deus não tarda. E segundo, Deus não falha. Nunca jamás. Nunca jamás. El Señor no falla y no tarda. El tiempo de Dios, para no nos adelantarmos. Porque si te adelantas, que me he intentado hacer, pero era para el Señor y no pasó nada. Querido, Dios no respalda tus ideas, Dios respalda su palabra y las ideas que Él tiene. Ojo. Señor, tuve una idea brillante, vamos, voy a hacer eso, y tú bendice, Señor, bendice. Y el Señor, vamos a ver. Esta es cosa suya. Yo no he dicho nada, no me metas ahí. Yo ya he hecho eso y tú supuestamente creo que no, nunca habrás hecho eso. Aquí está, Señor, bendice eso. Pero ¿es la estrategia de Dios? ¿Es lo que Dios dijo para hacer? ¿Es el tiempo de Dios? ¿Es el momento? ¿Es el cómo de Dios? No, es tuyo. Y ahí, hermanos, nosotros nos frustramos. Muchas frustraciones en nuestra vida vienen de nuestras expectativas. Hacemos una tremenda expectativa y luego no ocurre frustración. Es como a veces nosotros nos frustramos con las personas, con los hermanos, ¿no? Tú haces una tremenda expectativa sobre una persona y de repente la persona falla. Y te frustras y además condena a la pobre persona. Pero es tu expectativa, querido. Fuiste tú que impusiste esta expectativa tan grande. A lo mejor la persona no da la talla de lo que tú quieres. Nos frustramos. Sin embargo, si nosotros vamos en la estrategia del Señor, en el tiempo del Señor, al séptimo día, como había dicho el Señor, entonces nosotros podemos lograr aquello que Dios quiere hacer. Y querido, te puedo asegurar, no hay muralla, no hay situación que se va a interponer entre lo que Dios quiere hacer y tu vida, si tú realmente estás seguro de la promesa de Dios y si te decides a seguir lo que es la estrategia del Señor,
aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Las murallas tendrán que caer. La pobre Jericó estaba en el lugar equivocado, en hora equivocada, como solemos decir. Podría ser cualquier ciudad, cualquier una. Sin embargo, era una ciudad llamada inconquistable. No es que Dios le guste lucirse un poco, ¿no? A ver, esta ciudad que ahí está ya 10,000 años. Muchas veces vas a tener delante tuyo, hermano, situaciones que te parecerá como esta muralla de Jericó. Esto puedes estar seguro. Puedes estar seguro. Y este es el momento donde tú tendrás que tener en cuenta si realmente tú crees que este Dios que tú sirves es un Dios que puede hacerlo. Vuelvo a decir que el desafío del Señor para nosotros es vivir una vida de intimidad con Él. Eso es donde me va a llevar a conocer Dios, a saber que Dios puede, pero no porque me está diciendo uno, sino que yo sé que es verdad. Yo sé porque está haciendo cosas en mi vida, ya hizo cosas en mi vida. Yo sé que es verdad porque Dios está moviendo en mi vida. ¿Te enteras de lo que estoy diciendo? No es solo una fe de decir, no, yo creo. Es algo real. Y Dios, hermano, nos está llevando a una búsqueda de una relación de intimidad que te va a fortalecer para poder conquistar lo que Dios tiene, para poder conquistar las promesas que Dios tiene y el tiempo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros no desarrollamos esta relación con Él, Josué llegó hasta aquí, pero tú sabes la escuela que tuvo Josué, caminando con Moisés. Él aprendió, él vio lo que Dios hizo en vida de Moisés, en la vida de Moisés. Caminó, tuvo todo un conocimiento, tenía intimidad con Dios. Josué tenía intimidad con Dios, Josué sabía quién era Dios. Y de ahí viene, hermano, la fe, la dependencia, la confianza. ¿Cómo vas a confiar en Dios si tú no conoces a Dios? Sí, yo leo la Biblia. No es suficiente. La Biblia es un libro común como otro cualquiera, si tú no la lees con el corazón adecuado. Si no lees la Biblia, querido, buscando tener vida con Dios, es un libro cualquiera. Es bonito Proverbios, es bonito Salmos, pero aquello es palabra de Dios, querido. Es palabra de Dios que se hace realidad a través de una relación con Dios, de una entrega real al Señor. Y el desafío que el Señor está trayendo a nuestro corazón en estos días es este comprometimiento, es esta entrega, es esta relación de intimidad. Gracias. Para ver que el Señor hará, que el Señor cumplirá. Pero hermanos, no estoy aquí para convencerles con sabiduría humana o con palabras humanas, no. Si el Espíritu Santo de Dios no tiene acceso a tu corazón para convencerte, no hay hombre en la faz de la tierra que te va a convencer. ¿Y cómo esto es posible? A través de una relación con Dios. ¿Cómo es posible que yo reconozca las promesas del Señor? A través de una relación con Dios. ¿Cómo es posible que yo escuche las estrategias del Señor de cómo mover, de cómo hacer? A través de una relación con Dios. Queridos, yo no voy a estar aquí enumerando promesas de Dios para tu vida, porque conocemos las promesas del Señor. Sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Va mucho más allá de la salvación que ya hemos alcanzado. Mucho más allá de la salvación que ya tenemos seguridad. El Señor, hermano, quiere hacer cosas poderosas en este tiempo, en nuestra vida. El Señor nos está hablando una vez tras otra, tras otra. Pero necesitamos reconocer las promesas, necesitamos buscar estrategias de Dios. Y principalmente, hermanos, entender el tiempo de Dios. Él decía, vas a estar caminando en silencio. En cada una de estas vueltas, no abriréis vuestra boca, no se oirá palabra. Y al séptimo día es cuando vais a gritar, entonces la muralla se caerá y cada uno entrará delante de sí. Y conoces la historia. El Señor cumplió lo que había dicho. El Señor cumplió, querido, lo que había prometido, lo que Él dijo que haría. Y la presencia del Señor, allí en el versículo 6, dice que ellos llevaban el arca con ellos. Y el arca era la presencia de Dios.
El arca representaba la presencia de Dios. Ellos no fueron a esta guerra a conquistar confiando en su fuerza física como en un gran ejército, sino que llevaron el arca cada vez que iban los sacerdotes, pero también llevando el arca del Señor que representaba la presencia del Señor con ellos. Y esta es otra promesa del Señor: yo estaré con vosotros todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días. Es una promesa del Señor. Siempre llevar el Señor, siempre estar con el Señor, siempre estar seguro que yo voy a esta situación, pero el Señor va conmigo. Y que dice, si tienes duda de que el Señor va contigo, no vayas. Si tienes duda de que el Señor está contigo, no vayas. Algo que me encanta en el rey David es que siempre que iba a salir a la guerra, él llegaba delante del Señor: Señor, ¿debo ir o no debo ir? Voy, no voy. Y el Señor siempre decía, hace eso, hace aquello. Siempre consultaba al Señor. Él tenía un gran ejército, era un hombre poderoso, pero siempre consultaba al Señor. Es decir, si el Señor no va adelante, es mejor no ir. Y Dios siempre le daba victoria. ¿Por qué? Porque él seguía la estrategia del Señor. Él oía la voz del Señor. Y David, querido, tuvo muchas promesas de Dios que fueron concretizadas en su vida. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en tu vida? ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Qué promesas tienes de parte del Señor para tu vida? Ya hemos dicho que creemos que podemos asegurar que no se han cumplido todas. El Señor tiene, pero se cumplirá. ¿Se cumplirán las promesas del Señor en tu vida? Te puedo afirmar, querido, que el anhelo del Señor es que se cumpla. El deseo del Señor, querido, es que se cumpla. No dude de eso. La voluntad del Señor es que se cumpla. Pero nosotros, tú y yo, necesitamos posicionarnos delante del Señor, primeramente reconociendo estas promesas. Y si nos damos cuenta, querido, que no estamos oyendo a Dios, no estamos siguiendo sus estrategias, que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, que quizás incluso hemos dejado las promesas del Señor ahí a un lado, porque no somos capaces de renunciar a nuestro deseo, a nuestra voluntad, no somos capaces. Y sencillamente hemos aparcado aquello que Dios nos dijo, aquello que Dios quería hacer en nuestra vida, hemos aparcado. Porque hay muchos cristianos que aparcan las promesas de Dios en su vida y lo dejan ahí. Y siguen por un otro camino. No hay duda de que Dios quiere hacer. No hay duda de que Dios quiere cumplir sus promesas. Tanto en tu vida cuanto en la vida de esta iglesia. Y si estás aquí, yo supongo que es que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces nuestro desafío esta mañana, hermanos, es traer a nuestra memoria, a nuestro corazón, palabra de Dios, promesas de Dios, cosas que Dios ha compartido con nosotros y que a lo mejor hemos aparcado. Y no te estoy preguntando la motivación por la cual has aparcado. Dios quiere hacer. Él sigue queriendo hacer, Él sigue queriendo mover en tu vida, Él sigue queriendo mover a través de tu vida. Pero mientras tú estás parado delante de una muralla poniendo excusas y diciendo que la muralla es demasiado alta, es demasiado larga, que no pasa nada y no va a pasar nada. Así que con bastante entendimiento, con bastante razonamiento, podamos entender eso y podamos en esta mañana, querido, con una forma bastante racional, posicionarnos con relación a estas promesas. Aquí está el cuerpo de Cristo que puede ser bendición en tu vida, que te puede ayudar, no tienes que hacer las cosas solo. Estamos hablando que un ejército estaba con Josué para conquistar Jericó. Josué no estaba solo, tampoco tú estás solo. Tú solo no estás con la iglesia si tú eliges no estar. No diga que la iglesia se ha apartado de ti, es imposible. Tú te has apartado de la iglesia. La iglesia no se aparta de nadie, nosotros nos apartamos de la iglesia.
Y cuando nosotros nos apartamos, querido, ya empezamos por mal camino. Porque el Señor es muy, muy claro. Sin mí, nada podéis hacer. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Estamos conectados, vamos juntos. Entraremos al cielo juntos. Y si no somos capaces de estar juntos aquí, pues en el cielo lo tendrás complicado. Así, hermanos, que de verdad podamos en esta mañana tener esto en nuestro corazón y traer a nuestra memoria, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios traiga a tu memoria las promesas que Dios tiene para tu vida. Amén. Puedes ponerte de pie, por favor. Me gustaría de tomar un momento, querido, para que tú tuvieras en cuenta y que pudieras pedir al Espíritu Santo de Dios que traiga a tu memoria. Quizás tú ya te acuerdes de cosas, pero pide, querido, voy a pedir que tú puedas cerrar los ojos en este momento. Cerrar los ojos no te hace espiritual, querido, sencillamente evita que te distraigas. Y querido, pregunta al Señor, Dios, ¿cuáles son tus promesas para mi vida? Pregunta al Señor, Dios, me he olvidado de algo. Y según el Espíritu Santo habla a tu corazón, te pido algo más, posiciónate. Dispón tu corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, dispón tu corazón a nuestro favor en esta mañana. Dispón tu corazón a traer a memoria al corazón del pueblo, Dios, tus promesas. Hay vidas aquí que han aparcado, Señor, las promesas que tú tenías. Han puesto a un lado. Y es verdad que hubo circunstancias. Pero tú sigues ahí, Señor. Tú sigues con este anhelo de hacer cumplir tu promesa, aunque nosotros quizás hemos dudado. Yo oro, Dios, por tu misericordia sobre la iglesia en esta mañana. Te pido misericordia, papá. Señor, te pido misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, tú que eres un Dios, dice la palabra, infinito en misericordia. Esta mañana que tu misericordia sea, Dios, hecha en este lugar. Y que tú traigas a memoria del pueblo, Señor, tus promesas. Traigas a memoria del pueblo la palabra que tú has dado. Y que en este día, Señor, ellos puedan volver a tu presencia y volver a decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, haz cumplir tu promesa, haz cumplir tu voluntad. Perdóname por haberme equivocado, Señor, el camino. Perdóname por haber entrado en cumplir la estrategia, pero al medio del camino lo he dejado. Lo he abandonado. En esta mañana hago confesión delante de ti, me arrepiento delante de ti. Y Señor, mediante tu misericordia te pido, quiero volver a tu camino, Señor, quiero volver a tus promesas, quiero volver a creer, quiero volver a confiar. Papá, en el nombre de Jesús, habla al corazón de este pueblo, la tierra que está seca, Señor. Oh Dios, hay corazones secos, Señor, delante de ti. Trae la lluvia arriba, la bashori andalás. Señor, trae lluvia en esta mañana. Trae lluvia sobre esta tierra que está seca, Señor. Y que ella pueda otra vez volver a producir. Que haya condiciones de producir. Retira, Señor, toda raíz de mal en el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura, retira ahora, Señor. Arranca toda raíz de mal en el nombre de Jesús, de su mente, de su corazón. Y esta tierra seca, Señor, este valle de osos secos, transforma porque tú eres poderoso. Transforma porque no hay murallas que impidan lo que tú quieres hacer. No hay murallas, no hay muralla, tira bashori andalás. No hay murallas que impidan lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, Señor, tumba cada muralla esta mañana. Tumba cada pensamiento, tumba cada paradigma, Señor. Echa por tierra, Dios. Echa por tierra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, echa por tierra para que tus promesas nos alcancen. Para que tus promesas nos alcancen. Y que nada detenga lo que tú quieres hacer. Si tú eres por nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros será?
Se tus manos estão a nosso favor, nos toca, Deus, vencer. E tus manos estão a favor de tu igreja. Tus manos estão a favor de tu pueblo, Senhor. Assim que, em nome de Jesus, cada uma destas vidas, Senhor, cada uma destas vidas, Senhor, reciba. Deus, recuerde, Deus, suas promessas. Recuerde aquilo que tu has prometido. Deus, que não se vayam de aqui esta manhã sem posicionar-se delante de ti, sem correr aquilo que han aparcado, Deus, e volver a tomar em suas vidas, e volver a crer que Deus pode hacerlo, que Deus é poderoso, que podamos recordar que nosso inimigo treme, que Ele tembla e que Ele teme delante del Senhor. Ele sabe quem é o Deus que nós servimos. Como o povo de Jericó temia a Deus e tiveram temor, a cidade estava bem cerrada, porque haviam escuchado del Deus de Israel, haviam escuchado del poder del Deus de Israel. E tu eres o mesmo Deus, eres nosso Deus, porque somos tu Israel espiritual. Eres o mesmo Deus atuando, eres o mesmo Deus movendo, assim, Deus, que libera mentes nesta manhã, Senhor, mentes que estão atrapadas em pensamentos de derrota, mentes que estão atrapadas em pensamentos de derrota. Libera esta manhã estas mentes, libera estas mentes, Deus, em nome de Jesus. Libera estas mentes, Senhor, em nome de Jesus. E que este povo salga, Deus, decididos a marchar, independente que por delante há mar, que por delante há, Senhor, muralhas, independente. Que sencillamente sepam que o Senhor ha dicho, e o Senhor hará com que se haga realidade. O Senhor ha prometido, e o Senhor hará com que se cumpla. Tan solamente, Senhor, fortalece nossos pés. Fortalece nossos pés, Senhor, para seguir marchando e creyendo, Deus, em tus promessas. E creyendo que tu estás cumprindo e que esta manhã tu traz renovo a nosso coração. E que tu graça é abundante sobre nós esta manhã. Graças, Senhor. Graças, Senhor, por tu bondade. Graças por tu misericórdia. Graças por tu fidelidade, por hablar a nosso coração neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Glórias a Deus.